El Papa Francisco habla de los santos de la casa de al lado, de la puerta de al lado. Y aquí en Claves para un Mundo Mejor queremos hablar de un Beato Millennial, el primer Beato Millennial, cuyas reliquias están recorriendo la Argentina. Estoy hablando de Carlos Acutis. Y para hablar de eso estamos con una de las integrantes de la comisión que está organizando toda esta visita, María Carolina Urcade. Gracias por estar hoy con nosotros. Contar a la gente quién es Carlos Acutis. Hola Tito, ¿cómo estás? Mira, Carlo Acutis era un joven como cualquiera que podemos encontrar en un colegio, en una parroquia, en alguna familia. La diferencia de Carlo y lo que lo hace especial es que él tenía muy claro de dónde venía y a dónde quería ir. Y él descubrió en la Eucaristía, ya que estamos a las puertas de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que la Eucaristía era el gran valor a transmitir. Exacto, él decía que la Eucaristía era justamente su autopista al cielo. Veía que en la Eucaristía era el modo de llegar más rápido al cielo, el modo de estar más cerca de Cristo. Entonces, desde la Eucaristía como centro de vida, hace todo lo que él hizo, que fue, por ejemplo, vos decías bien que era un millennial, que le gustaba mucho la informática, era un experto en informática, de hecho, para su edad, tenía conocimientos muy avanzados, ¿no? Entonces se dedicó a conocer y aprender sobre los milagros eucarísticos a lo largo de la historia en todo el mundo. Dos cosas muy puntuales para explicarle a la gente que nos está viendo desde todo el país. Vos hablás de reliquia de primer grado. ¿Por qué? Y Sí, segundo, ¿en qué consiste esta muestra cuyas imágenes estamos viendo que está recorriendo la Argentina? la reliquia de primer grado es porque es parte del cuerpo de Carlos. Hay tres reliquias en estos momentos en Argentina. Una está en la parroquia del Pilar en Buenos Aires, otra está en uno de los colegios de Fasta, en Córdoba, y esta es la tercera reliquia que tenemos aquí en Argentina, de primer grado o de primer orden también se conoce, porque es directamente de su cuerpo, ¿sí? Y está, las muestras de los milagros eucarísticos es un análisis histórico, un estudio histórico de los distintos momentos cuando la Eucaristía se muestra como el cuerpo de Cristo. Aquí en Argentina, por ejemplo, tenemos un milagro en Buenos Ajá. Aires, está bajo la custodia del padre Pérez del Lago, y es un pedacito de hostia que se cayó en el piso, lo guardaron y después de un tiempo se dieron que tenía manchas de sangre, lo analizaron y ven que era parte de un cuerpo, que estaba vivo y demás. Es todo un estudio muy lindo de todo eso, ¿no? Y bueno, Carlos era un enamorado de la Eucaristía, entonces él quería mostrarnos que Jesús estaba siempre cerca nuestro. Y ese recorrido, esa muestra de los milagros eucarísticos son en distintos lugares del mundo que pasan este mismo milagro o milagros similares. Entiendo que este milagro fue el que se vivió en la parroquia Santa María en la Arquidiócesis de Buenos Aires, ¿no? Y que realmente Exacto, conmovió a Buenos Aires, a la Argentina y al mundo. Y vos me decías que está aquí en custodia exacto, ese milagro. exacto. Y vos sabés que Carlos se comunicó con el padre Pérez del Lago cuando él Gran era en su amigo. momento, él estaba en la conferencia episcopal. Entonces, cuando Sí. él empezó a armar esta muestra, que la empezó a armar a los 12 años, calculamos, se comunicó con el padre Pérez y le preguntó, pero no le preguntaba, hace poco teníamos una charla con él y contaba que lo que más le había impresionado de Carlo era la seguridad con la que le hablaba que eso era un milagro. No le preguntaba como dudando del milagro, sino le preguntaba directamente los detalles del momento y demás, porque él ya estaba convencido que eso era un milagro eucarístico. Carolina, y algo más. ¿Cómo continúa este camino de Carlo Acutis, este beato, este joven beato? ¿Cómo continúa ese camino por la Argentina? Bueno, en estos momentos está en Buenos Aires, Ajá. sí tuvimos que hacer algunas reformas en el cronograma, está Claro. hasta el año 2022 armado todo un cronograma de recorridos, va a distintas parroquias y también a colegios, hasta el día 3 de junio sigue, es el último día en Cava, terminaría ahí en Cava y se va a la diócesis de Azul. Después estaría también en Mar del Plata. En Mar del Plata va a estar bastante tiempo, casi un mes, y
De ahí, bueno, tenemos que estar atentos a cómo seguirían las restricciones y demás, Claro. pero por el momento las vamos adaptando y vamos pudiendo hacer que mucha gente la disfrute porque obviamente todo el mundo lo está pidiendo, algunos han quedado para el año 2022, como te decía, pero bueno, con esto de los cierres y demás, por ahí se hace un poquito difícil, pero sigue venerándose en distintos lugares. La última, primero un saludo grande a tu madre con quien hemos trabajado mucho en época del Congreso Eucarístico allí en Santiago del Estero. Y lo segundo, Exacto. qué le dirías vos a los jóvenes, tomando como ejemplo a este joven beato millennial que es Carlos Acutis? Bien, Carlos, no hay mucho para hablar de la vida de él porque decíamos que Muy murió muy joven. joven, a los 15 años. Sin embargo, él tenía muy claro, como te decía, a dónde quería llegar. Y Carlos, como buen joven, ya desde el cielo, al que lo conoce, lo enamora y lo atrapa. Así que en ese sentido él hace bastante el trabajo de lo que nosotros podemos llegar a buscarlo, ¿no? Pero Carlos era un joven normal, le gustaba tocar el saxofón, le gustaba jugar a la play, el fútbol, los amigos, en la naturaleza, pero en cada cosa lo veía Dios. En el prójimo tenía claro que estaba Dios, en la Eucaristía estaba claro que la teníamos muy cerca y le decía cómo podemos no aprovecharla. Y cuando él le diagnostican su enfermedad, que muere a los pocos días, una frase muy linda de él es decir, muero tranquilo porque no he dejado un minuto de mi vida sin hacer cosas que le agraden a Dios. Entonces yo creo que el mensaje para los jóvenes es eso, no tuvo el martirio, por ejemplo, Carlos. Sin embargo, en las pequeñas cosas, él hacía todo pensando en Dios y viendo cómo podía llegar a Él. No son grandes cosas, sino hacerlo todo con amor y hacerlo pensando que es Cristo mismo el que está al lado nuestro. Muchas gracias Carolina por este momento, felicitaciones, seguiremos este derrotero de esta reliquia en Argentina y nosotros continuamos ahora con más claves para un mundo mejor.